el otro como espejo. Llegamos a la casa 7. Y con ella, llegamos al punto exacto en que la carta natal cruza el horizonte y se vuelve hacia afuera. Hacia el otro. Las primeras 6 casas de la carta hablan, en esencia, de vos, tu cuerpo, tus recursos, tu mente, tus raíces, tu expresión, tu trabajo. Son el hemisferio privado, el territorio del yo. A partir de la casa 7, la carta empieza a hablar de lo que ocurre cuando ese yo se encuentra con otro yo. Y ese encuentro, que parece simple, es en realidad uno de los territorios más complejos y más reveladores de toda la astrología. La casa 7 está definida por el descendente, que es el punto exactamente opuesto al ascendente. Si el ascendente es la manera en que llegas al mundo, el descendente es la manera en que el mundo llega a vos. Si el ascendente es lo que proyectás, el descendente es lo que atraes. Si el ascendente es lo que mostrás, el descendente es lo que buscas en el otro. Y aquí es donde la astrología psicológica se vuelve verdaderamente fascinante, porque el descendente no solo describe el tipo de pareja que buscas. Describe la parte de vos mismo que todavía no has integrado. La parte que externalizaste, que pusiste en el otro porque no encontraste la manera de reconocerla como propia. Eso es lo que en psicología se llama proyección. Y la casa 7 es, entre otras cosas, el mapa de tus proyecciones en los vínculos más cercanos. Voy a repetir eso porque me parece que es el concepto más importante de este capítulo, las personas que atraes a tu vida, especialmente las parejas románticas pero también los socios y los enemigos declarados, que también son territorio de la casa 7, son, en alguna medida, espejos de aspectos de vos mismo que no has reconocido todavía. No en un sentido literal, no en el sentido de que el otro no tiene su propia vida y su propia historia. Sino en el sentido de que lo que te atrae poderosamente del otro, y también lo que más te irrita del otro, suele decir algo muy específico sobre vos. La casa 7 es la casa de las relaciones, sí. Pero en un nivel más profundo, es la casa del autoconocimiento a través del vínculo. Bloque 2, el descendente y el signo en casa 7, lo que buscas sin saber que lo buscas. El signo en el descendente y el signo que aparece en la cúspide de la casa 7, que son el mismo punto, describe las cualidades que buscas en una pareja y que, en muchos casos, son también las cualidades que más te cuesta reconocer en vos mismo. Si tenés ascendente en Aries, tu descendente es en Libra. Eso significa que la casa 7 está en Libra. Y si hay algo que Aries proyecta en el otro, es la capacidad de negociar, de equilibrar, de encontrar el punto medio. Aries va directo, actúa primero, considera después. Y entonces busca en la pareja a alguien que tenga esa diplomacia que a él le resulta difícil de habitar. El problema es que con el tiempo, esa misma diplomacia que tanto atrajo puede empezar a sentirse como indecisión o como falta de autenticidad. Porque cuando proyectamos algo en el otro, tarde o temprano empezamos a resentir en ello lo que en realidad es nuestro propio material no integrado. Si tenés ascendente en Capricornio, el descendente es en Cáncer. Aquí hay una persona que se presenta al mundo con seriedad, con estructura, con control. Y en la pareja busca, a veces sin saberlo, la calidez emocional, la ternura, el cuidado que ella misma tiene dificultades para darse. Busca en el otro el hogar que todavía no construyó en sí misma. Si tenés ascendente en Géminis, el descendente es en Sagitario. Géminis es la mente que analiza, que divide, que ve los detalles. Y en la pareja busca a alguien que tenga visión, que piense en grande, que conecte los puntos en un panorama más amplio. Busca la síntesis que a ella le cuesta hacer. Este patrón se repite con cada par de signos opuestos. Y lo que revela es siempre lo mismo, el descendente señala hacia lo que en vos está sin desarrollar, sin integrar, sin reconocer como propio. Y mientras eso no se integra, lo seguís buscando afuera. Lo seguís poniendo en el otro. Y el otro, inevitablemente, termina cargando con un peso que no le corresponde completamente. La solución no es dejar de buscar esas cualidades en una pareja. Es desarrollarlas también en uno mismo, de manera que el vínculo pueda ser un encuentro entre dos personas completas y no una fusión de dos mitades que se buscan mutuamente para completarse. Bloque 3, proyección y sombra, lo que ves en el otro es tuyo. Quiero detenerme aquí porque este es el concepto que más transforma la manera en que la gente entiende sus relaciones una vez que lo comprende realmente. Y requiere cierta disposición a ser honesto con uno mismo, que no siempre es fácil. La proyección es un mecanismo psicológico. Funciona así, hay aspectos de nosotros mismos que,
por distintas razones, no podemos o no queremos reconocer como propios. Pueden ser aspectos que consideramos negativos, la agresividad, la dependencia, el egoísmo, la frivolidad o aspectos que consideramos demasiado grandiosos para atrevernos a reclamarlos, el talento, la autoridad, la sensualidad, la espiritualidad. Y entonces, en lugar de reconocerlos en nosotros, los proyectamos en los demás. Los vemos en el otro. Los amamos o los odiamos en el otro. Pero no los reconocemos como nuestros. Jung llamó a estos aspectos no reconocidos, la sombra. Y la casa 7 es, en la carta natal, el espacio donde la sombra sale a la luz a través de los vínculos. Cuando te enamoras apasionadamente de alguien y no podés explicar exactamente por qué, hay mucha probabilidad de que estés viendo en esa persona algo de tu propio descendente, algo de lo que vive en tu casa 7, que finalmente encontró un espejo en el mundo exterior. No es solo química. Es reconocimiento. La parte de vos que no habías reconocido como propia de repente la ves encarnada en otra persona, y eso genera una atracción que puede sentirse como destino. Y cuando alguien te irrita de una manera desproporcionada, cuando una característica de otra persona te genera una reacción que vos mismo reconoces como excesiva, ahí también hay proyección. No siempre, pero muy frecuentemente. Lo que más nos molesta en los demás suele ser lo que más nos negamos a ver en nosotros mismos. Esto no significa que todo lo que experimentás en tus relaciones sea solo un reflejo tuyo. El otro es real, tiene su propia historia, sus propias características. Pero la intensidad de tu reacción, ya sea de atracción o de rechazo, te está dando información sobre vos. Información que vale la pena no despreciar. Planetas en casa 7 activan este mecanismo de manera muy específica. Plutón en casa 7, por ejemplo, suele hablar de una tendencia a atraer relaciones de gran intensidad, de poder, a veces de control. Y la pregunta que Plutón en casa 7 hace es, ¿qué es lo que en vos todavía no se reconoció, que necesita ese nivel de intensidad para verse? Neptuno en casa 7 puede atraer personas que parecen perfectas al principio y que con el tiempo revelan algo muy diferente. La pregunta es, ¿qué estás idealizando en el otro que no podés idealizar en vos mismo? Estas preguntas no son fáciles. Pero son las que la casa 7 propone. Y cuando se responden con honestidad, cambian completamente la manera en que uno entra en los vínculos. Bloque 4, planetas en casa 7, los que definen tus vínculos significativos. Los planetas en casa 7 describen las energías que se activan en los vínculos más significativos de la vida. No solo en la pareja romántica, sino también en los socios profesionales, en los colaboradores cercanos, en las personas con quienes elegís comprometerte de alguna manera. Venus en casa 7 es la posición más naturalmente afín a esta casa porque Venus rige Libra, el signo que corresponde a la casa 7 de manera nativa. Hay una orientación genuina hacia el vínculo, una capacidad de generar armonía y belleza en las relaciones, una búsqueda de reciprocidad que es sincera. Las relaciones tienden a ser estéticamente agradables, equilibradas, basadas en valores compartidos. El desafío puede ser la dependencia de la aprobación del otro y la dificultad para sostener el propio punto de vista cuando hay desacuerdo. Marte en casa 7 trae una energía activa, a veces conflictiva, al territorio de los vínculos. Estas personas pueden atraer parejas o socios que sean muy directos, muy asertivos, a veces agresivos. O pueden ellas mismas ser muy directas en sus relaciones de una manera que genera fricción. La pasión en los vínculos es real, pero también lo es la tendencia al conflicto. El trabajo con Marte en casa 7 es aprender a usar esa energía como motor de honestidad y de presencia genuina en el vínculo, no como fuente de guerras que ninguna de las partes realmente quiere. Saturno en casa 7 habla de una relación muy seria con el compromiso. Puede haber retraso en los vínculos significativos, relaciones con personas mayores o con figuras de autoridad, o una tendencia a asumir demasiada responsabilidad dentro de la relación. Hay miedo al compromiso en algunos casos, y en otros hay un compromiso tan férreo que se vuelve rígido. El trabajo con Saturno en casa 7 es aprender que el compromiso genuino no requiere el sacrificio del yo propio para sostenerse. Júpiter en casa 7 expande el territorio de los vínculos. Puede haber múltiples relaciones significativas, una tendencia a que las parejas o socios sean personas de mundo, filosóficas, viajeras, o que pertenezcan a culturas o tradiciones diferentes. Hay generosidad en los vínculos y una capacidad de crecer a través de ellos que puede ser muy positiva. El desafío puede ser el exceso, demasiadas expectativas puestas en el otro,
o una tendencia a idealizar el vínculo antes de conocer a la persona real. Neptuno en casa 7 produce una de las configuraciones más complejas en términos de vínculos. La idealización es el tema central. Estas personas tienen una capacidad de ver lo mejor en el otro que puede ser un regalo o una trampa, dependiendo de cuánto contacto tengan con la realidad concreta de quien tienen enfrente. Pueden atraer personas que necesitan ser rescatadas, o pueden perderse a sí mismas en el vínculo de maneras que no siempre son visibles desde afuera. El trabajo con Neptuno en casa 7 es aprender a amar a las personas reales, no a las versiones idealizadas de ellas. Plutón en casa 7 marca los vínculos con una intensidad transformadora que es difícil de ignorar. Las relaciones con esta posición suelen ser profundas, a veces obsesivas, marcadas por dinámicas de poder que pueden ser sutiles o muy evidentes. Hay una tendencia a que las relaciones sean experiencias de transformación radical, tanto en el sentido positivo como en el sentido de crisis. El trabajo con Plutón en casa 7 es aprender a relacionarse desde el poder personal y no desde el control del otro. Bloque 5, matrimonio, compromiso y el contrato emocional. La casa 7 rige el matrimonio y los compromisos formales. Y quiero hablar de esto desde una perspectiva que va más allá del contrato legal, porque lo que la astrología describe en esta casa es algo más profundo que una firma en un papel. El compromiso en la casa 7 es un contrato emocional. Es la decisión de elegir a alguien como tu principal interlocutor en la vida. La persona con quien vas a negociar, a crecer, a chocar, a construir. Y esa elección, cuando se hace conscientemente, es uno de los actos más significativos que un ser humano puede realizar. Pero muchas veces no se hace conscientemente. Muchas veces se hace desde la proyección, desde la necesidad, desde el miedo a estar solo, desde el patrón familiar de lo que se supone que hay que hacer en cierta etapa de la vida. Y cuando el compromiso se construye sobre esas bases, tarde o temprano las grietas aparecen. El signo en casa 7 y los planetas que la habitan describen qué tipo de compromiso buscas y qué tipo de compromiso podés sostener. No desde una perspectiva determinista, la astrología no dice que te vas a divorciar ni que vas a tener un matrimonio perfecto, sino desde la comprensión de qué energías están en juego cuando elegís comprometerte con alguien. Saturno en casa 7, como mencioné antes, puede hablar de compromisos que se toman tarde pero que, cuando se toman, tienen una solidez notable. O puede hablar de compromisos que se sostienen por obligación más que por elección genuina. La distinción entre esas dos experiencias es enorme, y la carta no la determina el nivel de conciencia con que esa persona trabaja su propia historia. Hay algo más que quiero decir sobre el compromiso en la casa 7, y es sobre la reciprocidad. Esta casa está en el eje del equilibrio. Libra, que la rige de manera natural, es el signo de la balanza. Y la pregunta que la casa 7 siempre hace en los compromisos es, ¿hay reciprocidad aquí? ¿Hay un intercambio que sea justo, que respete a ambas partes, que permita que ambas personas crezcan? Cuando esa reciprocidad falta, cuando hay una simetría sostenida en el tiempo, el vínculo empieza a deteriorarse de maneras que a veces son silenciosas pero inevitables. Bloque 6, cierre, conocerte a través del otro. La casa 7 es, en última instancia, una invitación. La invitación a usar los vínculos como espejo. A prestar atención a lo que el otro te muestra de vos mismo. A ser lo suficientemente honesto para reconocer que estás proyectando y que estás recibiendo genuinamente del otro. Eso no significa que las relaciones sean solo herramientas de autoconocimiento. Son también compañía, amor, placer, crecimiento compartido, aventura. La casa 7 no reduce el vínculo a un ejercicio psicológico. Pero sí dice que el vínculo más rico, el que tiene más posibilidades de ser genuinamente nutritivo para ambas partes, es el que se construye desde la conciencia de uno mismo. Conócete a vos mismo antes de perderte en el otro. No en el sentido de que tenés que estar terminado o sanado para poder vincularte, eso nunca ocurre. Sino en el sentido de que cuanto más reconoces lo que proyectás, menos le pedís al otro que sea lo que vos no te permitís ser. Esa es la promesa de la casa 7. No el amor perfecto, sino el amor consciente. Y eso, en mi experiencia, es mucho más duradero y mucho más satisfactorio que cualquier fantasía romántica que el descendente pueda generar. En el próximo capítulo entramos en la casa 8, que es quizás la más intensa y la más mal entendida de toda la carta natal. Muerte, transformación, sexualidad profunda, recursos compartidos. Todo lo que la sociedad prefiere no mirar directamente. Nos vemos ahí.
Hasta la próxima.